Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Visión País, gracias por su compañía. Hoy analizaremos la caja fiscal por todo lo acontecido la semana pasada. Y por supuesto, una de las características de lo que aconteció es el laberinto. El término laberinto se refiere a un lugar donde se dificulta una salida, sobre todo por las calles que se entrecruzan. Por tanto, podríamos decir que la caja fiscal se encuentra en un laberinto. Y este laberinto le conduce a una crisis. ¿A una crisis de qué tipo? Sobre todo, crisis de financiamiento, de sostenibilidad. Y esta crisis genera, a su vez, precisamente la necesidad de una reforma, de un cambio. ¿De qué dependerá ese cambio? Y por supuesto, fundamentalmente dependerá de una decisión política. Aparece la figura de la responsabilidad de la clase política. Por eso hoy en Visión País le proponemos como tema de análisis la caja fiscal en su laberinto: crisis, reforma y responsabilidad política. Empecemos por la definición. ¿Qué entendemos por caja fiscal? Ustedes pueden ver en su pantalla una definición sencilla del término. La caja fiscal es el fondo jubilatorio de los empleados públicos que trabajan para el Estado. Para dimensionar el problema que representa la caja fiscal, es importante comprender cómo está conformada. Y veamos, la caja fiscal está dividida en distintas subcajas, que son básicamente 6. La de los empleados públicos, la de los magistrados judiciales, la de personal de blanco, la de los policías, la de los militares y la de los maestros. Una de las cuestiones no menores es el actual funcionamiento de la caja fiscal, dividida en subcajas. Veamos, las subcajas funcionan en general como una cuenta del presupuesto general de gastos de la nación, que recibe ingresos de los activos, o sea, de los que siguen trabajando, y paga jubilaciones a aquellos que ya están jubilados, que son los gastos de esta misma cuenta. Ahora bien, ¿quiénes conforman la caja fiscal? Obviamente los funcionarios públicos. Y actualmente el funcionariado público está conformado por 334.541 trabajadores o personas que representan la fuerza laboral más grande del país, incluyendo personal de blanco, docentes, militares, policías y administrativos. Nos preguntamos, uno de los temas centrales de la caja fiscal es su déficit. En los últimos 5 años, la caja fiscal acumuló un déficit de 1.380 millones de dólares. Tema propuesto: reforma fiscal en su laberinto. Crisis, reforma y responsabilidad política. Nos acompañarán para el análisis un reconocido economista que formó parte del gabinete del Poder Ejecutivo y fue presidente de la Previsional, y un destacado sindicalista docente. Le invitamos que nos acompañen. Breve pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país,
Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. La caja fiscal en su laberinto, crisis, reforma y responsabilidad política. Colaborarán con nosotros en este análisis Hugo Roy, economista, ex secretario ejecutivo, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación Social, expresidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, socio fundador de la empresa Mentu, que es una empresa enfocada en el análisis económico. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Un gusto compartir contigo, con Gabriel y con toda la audiencia. También nos acompaña Gabriel Espínola, sindicalista docente de larga trayectoria de la Organización de Trabajadores de Educación del Paraguay, OTED Auténtica. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, a la audiencia, Hugo también, dispuesta a continuar con el debate sobre la caja fiscal. ¿Cuál es el verdadero problema de la caja fiscal, Hugo? Me quedé pensando cuál era la figura, si es laberinto, y ¿sabes qué me gusta más? Edificio con cimientos frágiles. ¿Por qué? Porque uno de los problemas es un edificio sin cimientos, en cualquier momento se derrumba. El primer problema. El problema de la caja fiscal es el déficit. No aguanta el peso. Lo que se promete no se puede recaudar ni generar con lo que se recibe. Ese es el primer problema. El segundo problema es la insostenibilidad, la no sostenibilidad. En cualquier momento se cae el edificio. Es decir, esta crisis es creciente. Y lo tercero, cuando un edificio se cae, los ladrillos saltan para cualquier lugar. Entonces, el daño colateral no es un problema solamente lo que tienen la jubilación o lo que van a recibir, sino el problema es de todo lo que vivimos en este país. Porque el problema de la no sostenibilidad, y si esa caja, si la caja fiscal quiebra o va a repercutir en todo el presupuesto público y en consecuencia en todos los ciudadanos, que vamos a pagar menos impuestos o vamos a recibir menos beneficios. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas compartió unos datos que generó cierta preocupación en la opinión pública, sobre todo porque se refirió a esto que Hugo Roy señaló en su intervención, que tiene que ver con el déficit. El desbalance anual del año 2025 de la caja fiscal alcanzó los 380 millones de dólares. De este monto, 210 millones de dólares corresponden al régimen de policías y militares, cuyo déficit es financiado en su totalidad con recursos del Tesoro Público provenientes de impuestos generales. En el caso puntual de los docentes, el Ministerio de Economía señalaba lo siguiente, que en el año 2025 el déficit del Magisterio Nacional fue estimado en 174 millones de dólares,
cubierto parcialmente con rendimiento del fondo, 31 millones de dólares, y con utilización del capital, 143 millones de dólares. Se ha financiado consumiendo patrimonio acumulado. ¿Cuál es la principal objeción del sindicalismo docente a la aprobación del proyecto de ley de reforma fiscal aprobado por la Cámara de Diputados, Gabriel? Bueno, la objeción principal es la falta de claridad, inclusive en estos números. Yo no estoy de acuerdo con la expresión de Hugo en el sentido de que vaya a quebrar la caja fiscal. Si quiebra la caja fiscal, quiebra el Ministerio de Economía, porque la caja fiscal es una dependencia del Ministerio de Economía. Si quiebra el Ministerio de Economía, quiere decir que los números macroeconómicos no son tales. O sea, quiere decir que estamos ante una situación bastante complicada. Fíjate qué dato interesante. 210 millones de dólares indica que fue la cobertura del Tesoro para las fuerzas públicas. Sin embargo, aparece como 380 millones la cobertura del Estado. Y la diferencia en realidad no está cubierta por el Tesoro, sino está cubierta esos fondos por los números, por los recursos superavitarios que tienen que ver con el rendimiento, los intereses, por primera vez vemos esta hora, y el capital, es decir, el patrimonio. Porque hay que recordar que desde el año 2004 la caja fiscal tiene una reserva de 800 millones de dólares que se destina para inversión en valores, entre ellas en 6 bancos, depositado aquello con unos intereses, por cierto, bastante bajos, pero intereses al fin. Y tenemos un acumulado de réditos que el lunes pasado por primera vez supimos que estaba en el Banco Central. Y en realidad esta es una práctica histórica de los recursos superavitarios, tanto de la caja fiscal como del IPS, en que sus fondos estaban en la caja fiscal y el Ministerio de Economía, hoy de Economía, ayer de Hacienda, siempre echó mano a esos recursos. Entonces, va a haber déficit porque hay un problema central. El problema central es que el Estado patrón no asume su responsabilidad y no ha asumido su responsabilidad en hacer un aporte concreto, puntual, para que la caja pueda ser tal, es decir, pueda obtener recursos, invertir esos recursos y hacer que pueda ser sostenible en el tiempo. Hoy nos quieren cargar sobre la espalda de los trabajadores y en particular el Magisterio Nacional con incrementos de aportes y con modificaciones paramétricas que tienen que ver con edad, retorno y prorrateo, que nosotros estamos dispuestos a discutir, pero estamos dispuestos a aceptar lo que ellos han planteado. Ahora, Hugo, en relación con los datos generados por el Ministerio de Economía y Finanzas, como pone en tela de juicio Gabriel, te pregunto, ¿son confiables? El problema, desde el punto de vista de la perspectiva inicial, digamos, sería cuánto uno aporta versus cuánto uno recibe. Si uno aporta un porcentaje del 16% durante 23, 25 años, entre los 20 y los 45 años, y uno recibe una jubilación del 100% entre los 45 y los 80 años, evidentemente allí los números no son consistentes. Y eso es parte del problema estructural. En el caso de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas hoy, yo creo que la comunicación no es clara, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque tenemos un ministerio que debería estar sentado aquí conversando con todos nosotros, debería salir a la calle a conversar con los docentes cuando cuestionan, deberían explicar mucho antes del 30 de diciembre el qué, el por qué, el para qué se hace un cambio, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, creo que hay algunos funcionarios públicos que desde un rol muy alto, digamos, muy cercano a la soberbia, administran un problema que es complejo. Ahí sí entiendo lo del laberinto.
Si nosotros no conversamos entre todos, parece que no existe una salida y da la impresión de que el problema es complejo de más. Y el problema es, el desafío existe, tener un sistema que fuera equitativo y que fuera financiable, pero la solución es conversar técnica y ciudadana, civilizadamente, entre todos los actores. Y lo que no se hizo aquí es conversar con todos los actores. Lo que está señalando Hugo Roy no es una cuestión menor, sobre todo considerando nuestro pacto social, que es la Constitución de la República del Paraguay, porque en el artículo 1 de la Constitución habla claramente, después de definir el modelo de Estado, habla del modelo de gobierno. Y en ese modelo de gobierno señala taxativamente la Carta Magna que es un gobierno democrático, representativo, participativo y pluralista. Y probablemente en este tipo de proyectos de ley que intenta reformar nada menos que el tema de la jubilación y la pensión, por supuesto que se requiere, ¿no?, generar espacios de participación plural, con las distintas representaciones de los también distintos sectores, ¿no?, a los que va a afectar la decisión política. Y como es de público conocimiento, eso por supuesto no se ha hecho. Ahora bien, en el contexto de lo que señalaba Hugo Roy, el Ministerio de Economía y Finanzas también dio a conocer algunas informaciones que de alguna manera estaría casi colisionando con lo que sería una, digamos, injusticia social. Veamos la siguiente placa. En el año 2025, el déficit del Magisterio Nacional para el año 2028, esto es lo que quiero señalar, para el año 2028 el escenario cambiaría radicalmente. El déficit proyectado de 481 millones de dólares ya no se cubriría con recursos propios del sistema, sino directamente con impuestos generados por el mismo monto. El financiamiento dejaría de ser previsional y pasaría a ser fiscal. Si esto fuera cierto, obviamente estamos ante un serio problema desde el punto de vista de la justicia social, Gabriel. No, evidentemente que si fuera lineal, así como está planteado, sería ese el destino, ¿no? Porque con el tiempo del 2004 para adelante, que fue la última reforma, también se incorporaron a las cajas diversos sectores. Por lo tanto, estando ya en situación inclusive y en posibilidades de jubilación, los que se incorporaron como sectores. Y más aún, teniendo en consideración que la inversión de la caja fiscal está predeterminada en cada ley de presupuesto, es decir, de cada año, y orientada y está de alguna manera anclado a una ley, entiendo, del 2010, que indica que estas inversiones están dadas sobre parámetros indicados en la banca internacional, que tienen unos parámetros de interés muy bajos, que no superan, en el caso nuestro aquí, el retorno, digamos, de estos recursos que se invierte en un 6,4, 6,5, máximo 6,7%. Sin embargo, los bancos en donde están depositados estos recursos devuelven como préstamo o utilizan como préstamo a la ciudadanía en un porcentaje superior al 14, 16, 18%. Aquí tenemos que al enunciado que tú manifiestas constitucionalmente, hay que agregar una cuestión central que tiene que ver justamente con la responsabilidad de un Estado enunciado organizacionalmente como Estado social de derecho. Todo Estado enunciado en esta línea tiene incorporado como política transversal los derechos humanos. Los derechos humanos incorporan la jubilación como tal. Por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo. Desde el 92 esto no fue tomado integralmente como tal y se dejó andar sin que exista la modificación de las normativas para justamente hacer asumir al Estado patrón su responsabilidad.
En el año 2021, Paraguay ratifica un convenio, el convenio 102, de seguridad social. Y esta en su numeral 71 indica con mayor claridad lo que tiene que ver con el aporte del Estado, ligado a o relacionado al aporte de los trabajadores. Hoy, como único aportante, así como lo enuncia Hugo, como único aportante y con un interés que gana el 6,6 o 10 o 7%, evidentemente que no será sostenible nomás luego la caja. Y es necesario hacer esos cambios en parte paramétricos, pero tiene que estar, desde nuestro punto de vista, conectado a una transformación integral de la caja fiscal que encamine al cumplimiento del artículo 103 de la Constitución Nacional, referida justamente a la jubilación del funcionariado público y la necesidad de una ley que vaya a generar que la administración sea de parte de los sectores. O sea que, y esto nos vemos en el proyecto del 30 de diciembre, ni hemos visto en lo aprobado en la Cámara de Diputados y tampoco en la que está circulando por allí, que no sabemos de dónde surgió, como una tercera posibilidad. Entonces, ninguna de estas tres, bueno, por lo menos yo no percibo, a lo mejor algunos analistas lo hacen visibilizar aún más, en qué estudio, en qué análisis de cálculo actuarial se sustenta proyecto del diciembre, proyecto de febrero y esta nueva que está surgiendo. Porque esas son las situaciones que hacen que se desconfíe. ¿Cuál era el proyecto más válido, sólido, que encamina a que la caja realmente, bueno, pueda encaminarse, regularizarse, formalizarse? Y a nosotros nos genera, por cierto, bastante duda y esperamos que esto que se va a dar en los próximos días pueda esclarecerse y podamos tener la certeza, o por lo menos una proyección hacia la certeza, para que podamos generar algún tipo de confianza en el presente y el futuro de la caja fiscal. La pregunta, presente y futuro de la caja fiscal. Vale decir, ¿de qué depende realmente la reforma de la caja fiscal? En el sentido de que debemos focalizar nuestra mirada en el modelo económico del país y dentro de ese modelo económico probablemente a su vez focalizar de manera más específica la mirada en la política tributaria para lograr la sostenibilidad. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Nos preguntábamos en el bloque anterior que todo planteamiento de la reforma de la caja fiscal
no obligaría a mirar incluso el sistema, el modelo económico en Paraguay y dentro de ese contexto discutir acerca de la política tributaria? Pero volveremos sobre ese punto. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que se plantea como reforma de la caja fiscal, Hugo? Primero que no es una reforma, es un ajuste, son cambios de forma, ¿verdad? Yo creo que el principal cambio que se debería haber impulsado es de que fuera una institución autónoma, para hacer más transparente el manejo de la cosa pública, el manejo de las transferencias y el manejo de las jubilaciones y pensiones que se pagan. Hoy es una cuenta del MEF. Entonces, ahí es donde surgen estas dudas razonables sobre si las transferencias se realizaron, si quién lo hizo, si hay subsidios cruzados. Si esto fuera una institución separada, diferente, autónoma, con una gobernanza propia, esas dudas no hubiesen existido. Y la existencia de superávit o déficit iba a ser muy claro. Aprendimos como país. Mi papá era jubilado bancario. Cuando en algún momento dado hubo una crisis financiera y se jubilaron más personas y se tuvieron menos activos, el ajuste es muy sencillo. No hubo subsidio. La jubilación se disminuyó. Mi papá no cobró un par de años y otros tantos años la jubilación se redujo en un 50%. ¿Por qué? Porque la caja era autónoma. Entonces, la única forma de solucionar este debate, si los programas son sostenibles o no son sostenibles, o si se puede tener un mejor rendimiento, no es, ¿por qué no se hace una caja del servidor público autónoma? Eso es uno. El segundo es, la seguridad social es un derecho humano y debe ser garantizado para todos los ciudadanos o todas las personas que vivimos en este país. Pero yo soy economista y me va a ser difícil llegar a la jubilación. Yo tengo 58 años, tendría que estar jubilado ya si fuera docente. Entre paréntesis, sí soy docente. Enseño hace más de 35 años, ¿verdad? O si fuera policía, ¿verdad? O si fuera militar. Pero no tengo jubilación. Y no creo que me jubile ni siquiera en los 10, 15 próximos años, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué si se hicieron cambios paramétricos no migramos a unos parámetros homogéneos para todos los programas y para todas las cajas? Si todos los paraguayos, las paraguayas, los residentes en este país, envejecemos a la misma edad y nos garantizan el derecho a todos los ciudadanos. Por ejemplo, a los 62 años todos. Porque hay algunos que llegan a la vejez antes que otros. Entonces, para no alargarme, decir, creo que un cambio institucional podría ser interesado, dejar de ser una cuenta en el presupuesto, hacer una institución autónoma con una gobernanza propia. Y lo segundo, parámetros comunes, homogéneos a todos los programas, similares a lo que serían los de IPS o los de las otras cajas. Entonces, homogenizamos. Sería una salida interesante. Ahora, en este proceso de debate de la reforma de la caja fiscal, sin lugar a dudas, aquello que se sospechaba se evidenció claramente. Y por supuesto que lo que voy a decir no es ninguna novedad. Tal cual como se plantea en el diseño de la caja fiscal, termina siendo, en el contexto de la cultura política paraguaya, parte del sistema clientelar y prebendarista, si se quiere. Y esto no significa vinculado a los derechos que tienen los trabajadores. Digo, el modo en que se trata y el modo en que se debate. Porque no hay que recordar, sin lugar a dudas, la capacidad de movilización que tienen los sindicatos docentes en Paraguay, y simplemente por considerar un periodo que es el democrático de 1989 a hoy, ha sido el grupo en términos de sindicalización más organizado y que ha demostrado suficiente fuerza respecto de los objetivos que se propusieron. Ahora bien, no podemos olvidar tampoco que el 90% de las mesas durante las votaciones, estas sean municipales o
nacionales o generales, según estudios realizados, están conformados precisamente esas mesas por los docentes. Claro, esto algunos me dirán, pero Francisco, eso en cualquier país los funcionarios públicos están como presidente de las mesas, porque es una carga pública. Todo bien si es solamente una carga pública. En Paraguay forma parte del sistema prebendario y, digamos, clientelar, porque muchos de los sindicalistas docentes terminan siendo también operadores políticos del gobierno de turno. Dicho esto, Gabriel, ¿cuál es la propuesta del sindicalismo docente en relación con el tema del déficit de la caja fiscal? Bueno, primero tener alguna claridad sobre los números, sobre la responsabilidad histórica del Estado patrón referida a esa administración de los números. En el año 73 se promulgó la ley 431, por el cual se estableció privilegios, beneficios a veteranos excombatientes lisiados de la Guerra del Chaco. Y el artículo 12 de esta ley indicó de que esos beneficios financieros, la que correspondía a los beneficios financieros, los solventaba la caja fiscal. Fue por 30 años. En el año 2003, la reforma separa las cuentas en contributivos y no contributivos. Y en no contributivo continúan los beneméritos con la pensión graciable. Es decir, también la pensión graciable, desde la institución de la pensión graciable, se utilizó los recursos financieros de la caja fiscal. Desde el año 2014, la administración de Santiago Peña, hoy presidente de la República, indicó articulados en la ley de presupuesto por el cual se disminuyó, para no decir otra cosa, se despojó en todo caso de recursos que eran destinados a la caja fiscal que quedó en el Ministerio de Hacienda. Más específicamente, la que indica el artículo 246, el inciso 5 de la ley 1609 de la ley de organización administrativa, por el cual se creó la caja fiscal en el 909. ¿Qué más concretamente eso? Los cargos vacantes no se depositaron como fondos de la caja fiscal, y mejor dicho, no se depositan. En la ley actual del 2026, el artículo 131 vuelve a incorporar ese articulado. O sea, fíjese el doble juego que hace el Ministerio de Economía. Por un lado, plantea una reforma. Yo estoy también convencido, como dice Hugo, no es una reforma, unas modificaciones. Y por otro lado, abre la ventana para seguir desfondando. Eso no puede ser. Entonces, nosotros dijimos en una de las audiencias, la primera actitud que deberíamos de tener en términos de honestidad de parte de los administradores del Ministerio de Economía es dejar sin efecto, solicitar que se deje sin efecto el artículo 131 de la ley 6.709, creo que es de la ley de presupuesto que está vigente hoy día. Y por otro lado tenemos que tener claridad también qué significa que este año 2026 se presupuesta, o sea, se supone que se aportará unos 6.3 billones como contribución y el ministerio va a erogar si va a transferir en concepto de pensiones y jubilaciones 7.91 billones. La diferencia nos da 114 millones de dólares de déficit. Y a diciembre están diciendo que el déficit es 382 millones. Entonces, algo no cuadra. Y mientras nosotros no vayamos a tener claridad sobre esto, que esperamos en la reunión del próximo miércoles, que vamos a solicitar estos datos, vamos a solicitar otros datos referidos a la cantidad, a la relación de cuánto hoy se está en promedio recibiendo jubilaciones en el Magisterio Nacional, y proyectar con la predisposición que corresponde, en todo caso con la firmeza que se determine, de que el cumplimiento de la jubilación debe estar circunscrita a lo que plantea la Constitución Nacional
y el convenio 102 de la Seguridad Social que ratificó Paraguay. Si bien dijimos que la caja fiscal está conformada por distintas subcajas, la semana pasada, sin embargo, se concentró la crítica en la subcaja del magisterio. Pero veamos que la subcaja fiscal del magisterio no es el único componente que presiona la caja fiscal. Debemos ampliar nuestra mirada y ver el déficit como un problema del sistema económico, como dijimos anteriormente. El problema no se concentra en un grupo específico, una subcaja fiscal, sino que responde a un patrón común. La masa de beneficiarios crece a un ritmo mayor que la capacidad de generación de ingresos contributivos. Y si bien adelantaste, Hugo, ya propuestas de verdadero cambio a la caja fiscal, pero en el contexto de una justicia social, ¿qué es lo que habría que hacer conforme a las características que hoy presenta la caja fiscal? De alguna manera quisiera retomar un tema, una pregunta tuya que tiene que ver con los programas de jubilaciones y la acción clientelar o el poder político. Obviamente las cajas más generosas y con mayores déficits son la caja parlamentaria o del Parlamento o de los legisladores, que esa es caóticamente deficitaria. La de los magistrados, que está ahí en el top 3 de los del déficit. La de las Fuerzas Armadas y policías. Es decir, tenemos ahí el poder de los votos, el poder de la cárcel o del juicio y el poder de las armas. Por otro lado, el poder de la movilización, de los cargos, los rubros. Decía Gabriel que hay 8.000 rubros del presupuesto 2026 que no tienen nombre, ¿verdad? Que están esperando operadores. Y también el poder de movilización que tienen los docentes y el personal de salud son los otros programas. Entonces, el tema es que estos son programas hechos a medida del que presiona. O sea, si los presentadores de programas tendrían capacidad de presión, entonces tendrían un sistema de jubilación propio. Lastimosamente eso no se da, o los economistas, ¿verdad? Entonces no se da. Acá lo que se tiene que ver es esa realidad clientelar, la realidad de la clase política, es la que ha primado históricamente en la definición de los programas. ¿Por qué estuvo la semana pasada en el tapete el tema de los docentes? Porque sencillamente se movilizaron, ¿verdad? Ahora, es deficitario estructuralmente, o sea, el problema es estructural. Se ofrecen beneficios que no tienen financiamiento. Acá nosotros podemos decir, ¿saben qué? Tengamos un programa contributivo. ¿Qué significa programa contributivo? Significa que con los aportes recibidos se deben pagar las jubilaciones. Hoy se tiene la relación sería de 3 aportantes, o sea, 3 personas activas por cada jubilado. Esa es la relación, más o menos, en el sector público. Entonces, eso significa que el aporte para financiar una jubilación hoy debería ser 33%, más o menos, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a generar esa carga contributiva o queremos financiarla vía impuestos? Que sería no contributivo. Todos tenemos jubilaciones, hagámoslo contributivo. La pregunta es si es no contributivo, ¿por qué parte de los impuestos va a pagar la jubilación del servidor público y no la jubilación de un economista independiente? Debería ser equitativo y justo porque el Estado debe garantizar para todos. Entonces, eso no es posible. Esa discusión hoy no es posible, no es viable. Entonces, la discusión yo creo que debería ser, tengamos una caja autónoma, homogeneicemos los parámetros para todos los paraguayos, de tal forma que eso tendría otras ventajas. ¿Cuáles serían otras ventajas? No subirían inmediatamente los impuestos, uno. Lo segundo es, facilitaría la movilidad laboral entre una caja y otra, porque no es que me conviene quedarme en una porque voy a tener beneficios y jubilarme más joven, a una edad menor, sino da lo mismo que yo estuviera en la caja bancaria o que estuviera en la caja fiscal o que estuviera
sea maestro o sea militar, o fuera dependiente en IPS. Entonces, facilita mucho la movilidad laboral. Entonces, no es solamente una cuestión de equidad en términos de justicia social, sino también una cuestión de equidad en términos de empleo y condiciones de acceso a los beneficios de la vejez u otra eventualidad de la seguridad social. Sobre ese tema queremos volver a la vuelta de la pausa, sobre todo cuando hablamos de esta subcaja del Magisterio Nacional. La edad de jubilación y los años de servicio, sobre todo cuando miramos el caso de Paraguay y comparado con los países de la región. Breve pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente. Docentes que enseñan desde la experiencia. Y una propuesta que se renueva constantemente. Porque vos también estás en movimiento. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. Uno de los temas conflictivos, sin lugar a duda, que se seguirá debatiendo en el contexto de la reforma de la caja fiscal, tiene que ver, digo bien, con la edad jubilatoria y los años de servicio, sobre todo en el caso de la subcaja del Magisterio Nacional. Habíamos dicho en el bloque anterior, en el caso de los países de la región, Uruguay exige 65 años y 30 años de servicio, Argentina 57 años para las mujeres y 60 años para los varones, con 30 años de aporte, entre 25 a 30, dependiendo ahí de las provincias. En el caso de Brasil, 25 años de servicio, 54 años para mujeres y 59 años para los varones. Y en el caso de la legislación vigente, por fuera de la caja fiscal, para el sector privado, la ley actual habla de 60 años de edad y 25 años de aporte. Y aquí la crítica se focalizó en que en el caso de los docentes, prácticamente algunos, antes de los 50, a los 45, 46 años, ya se jubilaron. ¿Cuál es el planteamiento que ahora se va a hacer al generarse esta mesa de negociación en la Cámara de Senadores, Gabriel? Ya. Ese régimen de jubilación fue hasta el año 2003, para hacer una precisión. Sí. Luego cambió los parámetros con la 2345 y se estableció año de servicio.
Ajá. Hoy hay un promedio seguramente de 50, 52 años, poco más en algunos casos, por el cual uno se jubila. Nuestro planteamiento es, podemos llegar y vamos a discutir seguro, incrementar años de servicio y que la aplicación de la edad sea de manera gradual ligado al proceso de transformación de las condiciones laborales y profesionales del trabajador de la educación. ¿Por qué razón? Nosotros somos de la idea de que en educación tenemos que implementar la jornada extendida o la jornada única. Eso quiere decir el contrato del docente por 8 horas, de ellas seguramente 5 a 6 horas de trabajo de aula y un trabajo complementario de corrección, de planificación, de entrevista, de coordinación, la restante para completar las 8 horas diarias de jornada laboral. Eso nos llevará, ¿no?, porque suponemos que va a significar a la vez la incorporación de más profesionales de la educación, de otros especialistas, pues suponemos que los chicos van a estar en arte, van a estar en gimnasia, van a estar en robot, o sea, las tareas que vayan a hacer factible el desarrollo de las potencialidades del chico. Va a haber una atención más integral, como lo dice la Ley de Educación Inclusiva, que hoy está para la vitrina, no está implementada porque no se tiene contratos y nombramientos de profesionales especializados, sea maestro de apoyo, sea maestro auxiliar, sea psicólogo, psicopedagogo, terapista lenguaje, lo que indica esa propia ley. Hoy en la ley está para la vitrina, pero no está en ejecución. O sea que si esto implementamos de manera transversal, podemos en 5, 6, 10 años ir implementando una edad básica para la jubilación del docente. Pero en las condiciones actuales nosotros nos oponemos a la vigencia de una edad mínima, menos la que se indicó de origen, pero sí dispuesto a conversar sobre más años de servicio, retorno porcentual, prorrateo y la incorporación en el proyecto de esta modificación de la jubilación extraordinaria, que debe ser, creemos nosotros, de derecho legítimo, incorporarle, que hoy en los dos proyectos, por lo menos visibles, no están incorporadas. Pregunta puntual. Ya habían anunciado que está garantizada el inicio de clase el próximo 23 de febrero. Eso está supeditada a la reunión que vayamos a tener el próximo 18, el miércoles, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, entre la intersindical de la que formamos parte nosotros, y posterior a esa seguro nos vamos a reunir para resolver concretamente qué va a ocurrir el próximo 23 de febrero. Estaremos atentos. ¿Qué tipo de relación, Hugo, se puede establecer entre el modelo económico vigente y la sostenibilidad de la caja fiscal? En la economía toda, el equilibrio es importante. Si tenemos un sector público que gasta más de lo que ingresa, eso implica que hay otro sector, en este caso el sector privado, para simplificarlo, digamos ahora, debería tener más ingresos de lo que gasta. Entonces, si nosotros tenemos un exceso de gasto, ya sea con un programa de la caja fiscal que es deficitario, ya sea con obras que no son necesarias, ya sea con la contratación de funcionarios con criterios clientelares, de alguna manera nosotros estamos, el resto, el sector privado, o nosotros como ciudadanos, las familias, estamos pagando eso. Entonces, la calidad del gasto es importante. Y la calidad del gasto, aquí, hoy estamos discutiendo la reforma de la caja fiscal, pero prácticamente el mismo impacto tiene si discutimos los ladrillos que hay veces se ponen en un hospital y no dan salud, o los ladrillos que se ponen en escuelas que no generan educación o capacidad de aprendizaje, o los caminos que tienen baches. Entonces la calidad del gasto es importante. Entonces, cuando nosotros desde lo público tenemos programas
generosos que le regalamos plata a unos jubilados muy jóvenes o le regalamos plata a unos proveedores que no entregan el servicio o a algunos políticos que tienen sus nepo babies, eso significa que el resto, familias, estamos financiando de alguna manera o dejando de percibir bienes. O en este caso, en estos días, ¿verdad? Algunas empresas que le vendieron servicios que no están cobrando su factura. Entonces, la importancia de la caja fiscal es la misma de un edificio que se derrumba. Cuando se derrumba, salpica a todos y tienes daños colaterales. Seamos responsables, discutamos adecuadamente cuál es el sistema de jubilaciones digno para los servidores públicos y digno para todos los ciudadanos, pero también no nos olvidemos que si no lo hace, con el mismo rigor debemos pagar las deudas y debemos tener servicio de calidad en todos los otros servicios. Sin lugar a dudas. Agradezco a Gabriel Espínola por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Francisco. Solo agregar brevemente que esa equidad nos debe llevar también a la equidad tributaria. Es necesario e imprescindible para que la calidad de las inversiones también sean tal. Muchísimas gracias, Hugo, por colaborar con nosotros. Gracias, Francisco. Estos temas muy puntuales están vinculados a una visión país, así que gracias por discutir estos temas en el programa. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. La caja fiscal en su laberinto. Crisis, reforma y responsabilidad política. Ha sido el tema de análisis. Nuestros analistas enfatizaron varias cuestiones, queremos rescatar algunas de ellas. El economista Hugo Roy señalaba que el planteamiento del Poder Ejecutivo a la caja fiscal, bajo ningún punto de vista puede ser considerada dicha propuesta como una reforma. Solamente son algunos ajustes de forma que se hace al diseño actual vigente de dicha caja. Por otro lado, nos decía también Hugo Roy que debe dejar de ser la caja fiscal una cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas. Precisamente por eso genera serias dudas los datos que da a conocer a la opinión pública. Y finalmente Hugo Roy nos decía que la seguridad social es un derecho humano, sin lugar a dudas, pero con sostenibilidad. Por otro lado, Gabriel Espínola, de la OTED Auténtica, nos decía que la objeción principal del sindicalismo docente a toda esta propuesta de reforma es la falta de claridad de los números que da a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas. Y que toda propuesta de reforma se tiene que dar en el marco de la equidad social.
Señaló finalmente Gabriel Espínola que dependerá de cómo se avanza la negociación en términos de consensos y acuerdos para garantizar el inicio de clases el próximo 23 de febrero. Agradecemos su preferencia y que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bovió. Formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, Mantequilla de Maní.